Un gusto, queridos hermanos, poderlos saludar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en ese ratito de meditación en torno a la palabra de Dios, que podamos contemplar con sencillez y humildad esa palabra, esa frase, esa luz, esa persona que quiere hoy venir a visitarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, sana nuestra vida, nuestro corazón. Desátanos de nosotros mismos, de nuestros placeres. Desátanos del orgullo, de la soberbia que no nos permite contemplar en tu palabra la vida, la verdad, el bien. Que en este momentito de oración, Espíritu Santo, venga sobre cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra vida, para que esa semilla se siembre en tierra buena. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Juan. Habíamos dejado ayer el capítulo 4, los últimos versículos. Hoy iniciamos con el capítulo 5. Después de esto, celebrada una fiesta a los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina, llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos, bajo los que yacía una muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba allí un hombre que padecía una enfermedad desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres curarte? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua. Mientras voy, baja otro antes que yo. Le dijo Jesús: Levántate, toma tu camilla y ponte a andar. Al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, entonces le dijeron los judíos al que había sido curado: Es sábado, y no te es lícito llevar la camilla. Él le respondió: El que me ha curado es el que me dijo: Toma tu camilla y anda. Le interrogaron: ¿Quién es el hombre que te dijo: Toma tu camilla y anda? El que había sido curado no sabía quién era, pues Jesús se había apartado de la muchedumbre allí congregada. Después de esto lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, estás curado, no peques más, para que no te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y le dijo a los judíos que era Jesús el que le había curado. Por eso perseguía a los judíos a Jesús, porque había hecho todo un sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces pareciera obvio, muy evidente, muy visual, el que alguien enfermo pues requiera salud, ¿no? ¿Verdad? Imagínense, si tú estás gravemente enfermo, si estás pasando por una situación difícil de enfermedad, o incluso algo leve, porque a veces hasta nos puede medio doler el estómago o estar un poco resfriados, y es obvio, ¿no? Eso ni se pregunta, es evidente que necesitamos salud, necesitamos remedios, necesitamos atención. Pues a veces todo puede parecer muy obvio, ¿verdad? Pero la verdad es que no tan obvio, porque no necesariamente uno, por estar enfermo, uno quiere salir de la enfermedad. De hecho, yo conozco personas que incluso hasta viven de su enfermedad y aparentan porque no quieren salir de su enfermedad. Y eso es tan evidente como, por ejemplo, una persona que vive bajo la enfermedad del alcoholismo. Es evidente que un alcohólico necesita sanar, necesita atención. Pero si tú le preguntas: ¿quieres sanarte?, ¿qué respuesta te daría?
¿verdad? No necesariamente él quería sanarse. O una persona drogadicta. Es evidente que necesita la salud, pero si tú le preguntas, ¿quieres sanarte? ¿Es tan evidente que quiere sanarse? O aquella persona que vive en adulterio, ¿quiere sanarse? O aquella persona que vive en la mentira, ¿quiere sanarse? ¿Quiere sanarse aquel que vive en la soberbia, en la terquedad, en la ignorancia? ¿Quiere sanarse aquel que anda preso y paralítico de su ego? ¿Quiere sanarse aquel que solo busca poder, que solo busca placer, que solo busca riquezas? ¿Quiere sanarse aquel que solo piensa en sí mismo y es individualista? ¿Quiere sanarse? No todo es tan evidente como parece. De hecho, la pregunta que Jesús hace aquí es demasiado profunda porque no es tan obvio que un paralítico a la par de una piscina que en ese entonces pues se decía que cuando la corriente se movía un poquito, esas eran aguas que sanaban, aguas milagrosas. No es tan evidente de que esa persona, por estar paralítico y cerca de esa piscina, quiera sanarse. No es evidente que si nosotros, estando enfermos de todas estas cuestiones que he mencionado antes y vamos a la iglesia, es evidente que queremos sanarnos. No es evidente. ¿Y por qué no es evidente? ¿Por qué todavía existe la atadura de la enfermedad? Porque en el sentido estricto todos sabemos que el pecado, el mal, el pecado, la enfermedad, en cierto punto produce un poco de placer. Y eso nos ata, eso nos limita el placer. Claro, un alcohólico sabemos que está enfermo porque se hace mucho daño a él, pierde su dignidad, el trabajo, hace mucho mal en su casa, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Sabemos que hace mucho mal, pero la persona está atada porque ese traguito le produce un poquito de placer. Lo primero que hay que tomar en cuenta en todo esto es que el mismo querer, el que tú quieras sanarte, el que tú quieras liberarte, también viene como un don de Dios. Dios da el querer y el obrar como un don. Así que muchísimas veces lo primero que hay que pedir a Dios en la oración es el querer soltar, el querer liberarnos, el querer sanarme, el querer que me duela mi pecado. Verá, había el Papa Francisco, me recuerdo que en un librito que él tiene, en una entrevista que le hacen, ¿verdad? Y hablando del sacerdote confesor, ¿verdad? Y él dice que un sacerdote confesor bueno es aquel que busca, aunque sea la mínima rendija, para que el penitente, pues, tenga, pues, realmente conversión, dolor de sus pecados, arrepentimiento, sanación. Y entonces, nosotros sabemos que un elemento, pues, realmente importante de la confesión es el dolor de los pecados. Y dice, ¿verdad?, que un sacerdote confesor le decía a su penitente que si le dolía tal pecado que le había confesado. Y entonces el penitente no le dolía y él lo decía abiertamente. Y entonces ahí es donde el querer de Dios, mediante el confesor, llega. Y le dice el confesor, pero ¿acaso no te duele que no te duela? Ah, pues sí, entonces, sí hay dolor.
y se encuentra la rendija. Dios busca en ti la rendija para entrar en ti y sembrar el querer. Dios permita que el querer llegue a tu vida. Y la pregunta te la vuelvo a hacer, Jesús. ¿Quieres sanarte? Que esta cuaresma podamos sembrar en nosotros ese deseo, ese querer para liberarnos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.